En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Hechos capítulo 2, y vamos a escuchar los primeros 4 versículos. Después yo lo voy a leer, los primeros 4 versículos de igual manera, en una versión diferente. Y hoy quiero, ahora sí, cerrar con este tema que es sumamente importante, y como expliqué desde el principio, quizás me ha llevado un poquitito más de la cuenta, porque es un tema un poquito delicado y espinoso, no por lo que contiene en sí en la Biblia, sino porque en la práctica cotidiana, la forma en la que se ha abordado, se ha desarrollado, se han ido a 2 extremos. El extremo de evitar hablar sobre este tema o hablar de manera exagerada, y no solo de manera exagerada, haciendo y tomando argumentos no bíblicos y argumentos que de alguna manera pueden ser prácticos y que son experiencias de algunas personas, y eso causa cierta confusión. Y me refiero a lo que hemos estado hablando, a lo esencial. ¿Por qué Jesús dice que la iglesia tenía que esperar algo que era sumamente importante? Antes de ir y predicar el evangelio, ellos tenían que esperar algo. Ese algo es lo que hemos estado hablando en estas sesiones: bautismo con el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a explicar, y espero cerrar hoy con esto, y vamos a seguir y continuar con Hechos, de tal manera que este tema, vuelvo a repetir, aunque resulta muy doctrinal y a lo mejor algunos de ustedes no están tan acostumbrados a un estudio bíblico tal y como eso, por eso yo no vengo a las clases de teología, sí es sumamente importante que nosotros entendamos y asumir una postura con respecto a esto, puesto que de repente nos llegan a preguntar y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, si es o no es cierto. Pero hoy quiero cerrar con eso. Por favor, escuchemos los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 2. Siga usted con su vista en su Biblia. Y le vuelvo a repetir, para mí es importante que usted traiga su Biblia, porque hoy necesitamos ir a varios textos, especialmente del libro de los Hechos. ¿Lo escuchamos? Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Voy a leerlo en otra versión. Es una versión un poco antigua, pero trae una claridad y una expresión muy diferente. Al llegar el día del Pentecostés, estaban todos unánimes o todos juntos en el mismo lugar. Y de repente se produjo un ruido del cielo como de un viento impetuoso que pasa y llenó toda la casa donde se hallaban. Y se les aparecieron también lenguas como de fuego que se repartían y posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Señor, queremos pedirte que hoy, al meditar en tu palabra, tú traigas claridad a nuestras vidas, y sobre todas las cosas, esto que diste a tu iglesia, queremos tomarlo también como un regalo para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando sobre lo esencial en la vida de la iglesia. Y esto esencial, que tiene que ver con lo primero que Jesús ordena a la iglesia esperar, tiene un nombre que solemos evitarlo para no entrar en confusión. Sin embargo, sí quisiera darle el nombre que es. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 5, Jesús les está diciendo a los discípulos
a 120 personas que estaban reunidas, les estaba diciendo que tenían que esperar la promesa del Padre. Y dice lo siguiente, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautismo con el Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo, aunque parecieran ser dos cosas diferentes, porque una cosa es con y en. Sin embargo, al leer las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que es la misma experiencia usando el término diferente, con y en y él. Esta doctrina, que se le conoce como bautismo en el Espíritu Santo, en algunas otras denominaciones, como la Iglesia Metodista, le llaman segunda gracia. Sin embargo, hay unas excepciones de esta segunda gracia en donde evitan hablar precisamente de lo que ocurrió en el libro de los Hechos y que ahora puede ocurrir en el día de hoy. Así que ellos hablan de que nosotros podemos recibir esta segunda gracia sin la necesidad de la señal externa. Este término también a lo largo de los 3 siglos anteriores fue llamado, aunque la palabra es correcta, pero de alguna manera se usó despectivamente la palabra para hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo con el término de glosolalia, de gloso o glosa, lengua. Así que entonces, aunque de hecho se estaba hablando, o el fenómeno de las lenguas, se estaba hablando de este mismo acontecimiento, pero la expresión, aunque es correcta la palabra, la expresión se llegó a usar de manera despectiva. ¿Por qué? Porque precisamente llegaba en momentos en el que parecía ser que las cosas estaban un poquito estancadas y hubo a lo largo de la historia. Ahora, esto estamos hablando del siglo I antes de Cristo, y si hiciéramos algún estudio de cada uno de los siglos, nosotros vamos a encontrar que esto es recurrente, no de manera muy llamativa. Es recurrente en los diferentes países, en diferentes ocasiones en que la iglesia cristiana pasaba por tiempos difíciles. Dios se mantenía un pequeño grupo o un remanente que buscaban a Dios con todo su corazón, y entre esa búsqueda se presentaba el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, no siempre, históricamente, se habló abiertamente de esto. Pero hoy vamos, por favor, a ver esto, que es sumamente importante. Y al leer Hechos capítulo 2, nosotros encontramos el primer día o el primer momento en que ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. 120 personas están reunidas en un lugar llamado Aposento Alto. Están sentadas y de repente viene del cielo como un estruendo, se hace un estruendo, un tronido muy fuerte, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos dos señales externas. La primera es que dice que los que estaban alrededor parecía ser que estaban viendo sobre estos 120 personas una especie como de lenguas sobre las cabezas de cada una persona, de lenguas de fuego. Quizás ustedes han visto algunas pinturas reflejadas precisamente de este acontecimiento, en donde están orando y de repente hay unas llamitas sobre su cabeza. Se está refiriendo a este acontecimiento. Y la segunda señal que pasó está en el versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, la semana pasada yo hacía hincapié en el orden que está aquí. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia empezaron a hablar en otras lenguas. Y si hay algo que nosotros tenemos que evitar es precisamente cambiar este orden.
Porque cambiar este orden nos pone o nos polariza de un lado en el que nosotros estamos buscando más la señal que al Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender es que dice que fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia hubo una señal externa. Pero la primera cosa es que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, mientras voy a estudiar, vamos por favor a lo largo del libro de algunos pasajes, vamos a ver que esta evidencia o que este acontecimiento del bautismo en el Espíritu Santo no fue único. No fue único y aquí quedó, sino que también a lo largo del libro de los Hechos, en diferentes ocasiones, esta bendición o esto que pasó en este día, en un día de Pentecostés, que era una fiesta judía 50 días después de la Pascua, ocurrió de manera repetitiva a lo largo del libro de los Hechos. Y no solo eso. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo hace una explicación acerca de las lenguas, él empieza a explicar algunos detalles, cosa que no lo vamos a ver ahorita. Pero eso nos hace pensar algo que es muy interesante. 1 Corintios fue una epístola que se escribió mucho tiempo después de la historia del libro de los Hechos. Esto significa que aún muchos años después y en otra ciudad que no era Jerusalén y que era la zona de Macedonia, allá por Corinto, la iglesia estaba viviendo el bautismo con el Espíritu Santo. Que obviamente había algunos desórdenes que el apóstol Pablo pone orden en esa situación, lo es. Lo importante aquí es que muchos años después era una práctica en la vida de la iglesia. No solamente fue única vez y se acabó, sino que pasaron muchos años y la iglesia seguía viviendo esta situación. Obviamente, vuelvo a repetir, bajo una situación de desorden en el que el apóstol Pablo se sienta y escribe 1 Corintios y empieza a poner orden. Y termina diciendo 1 Corintios 14, expresando que no era necesario dejar de. Recuerdan que nosotros aprendimos un principio que es muy importante, que la solución para el abuso no es el desuso, sino el buen uso. Y eso aplíquelo en todas las áreas de su vida. Personal, familiar, finanzas, no sé, todo lo que usted quiera. La solución del abuso no es el desuso, sino el buen uso. Se los pongo nada más así de manera sencilla. No sé cuántos de ustedes posiblemente manejan una tarjeta de crédito y de repente han estado hasta el cuello con la tarjeta de crédito. Y entonces le prometen a Dios, ahora sí, romper la tarjeta de crédito una vez que ustedes la liquiden. Cosa que se van a quién sabe cuántos años. Pero, ¿el problema termina ahí? No. ¿Cuál sería la solución? Usarla de manera correcta. ¿Me estoy explicando? O sea, no es dejar de, sino usarla de la manera correcta. Aunque, quizás en algunos casos muy especiales, pues sí será necesario decir, no la uso porque finalmente a mí me afecta, no tengo control y no la puedo controlar. Así que pensemos por favor también con la misma situación que estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. La solución no es dejar de, sino usarlo de la manera correcta. Y si alrededor de nuestra sociedad observamos diferentes iglesias, diferentes grupos de cristianos haciendo un énfasis desmedido de lo que entre comillas le llaman el mover del Espíritu, y en ese uso desmedido caen en situaciones no solo extrabíblicas, sino aún situaciones que pudiéramos llamar extrañas, curiosas, y que de alguna manera lo único que van a provocar es el otro extremo, que nos polaricemos. Así que vamos a ver, por favor, de la manera más sencilla, cómo este acontecimiento que ocurrió 50 días después de la Pascua se repite varias veces.
Voy a pedirles, por favor, que mientras vamos leyendo algunos versículos, voy a hacer algunas preguntas y me interesa que ustedes me respondan de acuerdo a lo que yo les estoy preguntando. Por favor, regrese otra vez al versículo 5 de Hechos 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Observe, por favor, la similitud que está diciendo Jesús. Juan bautizó con agua, bautizó, sumergió, metió en agua. Y luego dice, mas ustedes van a ser, ¿qué? Bautizados. Otra vez usa la misma expresión. Si Juan los sumergió en agua, ustedes dentro de poco tiempo van a ser sumergidos, pero ahora, ¿cómo dice? Con el Espíritu Santo. Bien, pasan algunos días, porque Jesús les dijo dentro de poco tiempo. Pasan algunos días y ahora nos encontramos en un día muy especial para la iglesia, para el pueblo judío. Una fiesta 50 días después de la Pascua, Pentecostés. ¿Están orando o no están orando? Lo interesante aquí es que cuando llegó ese día, ellos estaban sentados. Posiblemente ni siquiera estaban orando. Se habían cansado, pero estaban sentados. Y de repente ocurrió algo, y que lo primero que ocurrió es que fueron llenos del Espíritu Santo. Como consecuencia o como señal, hubo fuera de ellos como unas lenguas, unos fueguitos sobre sus cabezas que la gente estaba viendo, y luego empezaron a hablar en otras lenguas. La semana pasada hablamos precisamente sobre este pasaje en donde explicamos lo que de repente alguien empieza a decir, que esto que pasó fue único para predicar el Evangelio. Y explicamos la razón del por qué no. Y la primera razón es que Pedro se levanta y les explica, esto que está pasando no tiene que ver con otra cosa, más con algo que predicó o predijo el profeta Joel. En el capítulo 2, en el versículo 15, 16, dice el apóstol Pedro, y está citando literalmente a Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, otra vez vuelvo a repetir, que derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, este pasaje podremos dividirlo en dos aspectos. El primero, algo que estaba sucediendo en ese momento, o que se estaba cumpliendo de acuerdo a esa profecía. ¿Qué se estaba cumpliendo? Un derramamiento del Espíritu Santo. Lo otro está pendiente, el gran día del Señor, que describe que llegará el día en que el sol se oscurecerá, y describe lo que Jesús había hablado en Mateo capítulo 24. Pero la primera parte se estaba cumpliendo, un derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro explica, esto que están viendo es lo que Joel predijo, un derramamiento del Espíritu Santo. De allí, en el versículo 22, entonces Pedro enfoca ahora su mensaje hacia Jesucristo, hacia predicar sobre la vida de Jesucristo. Y llega un momento en que ellos se sienten compungidos de corazón, le piden a Pedro que les dijera qué deberían de hacer, y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Y si ustedes se arrepienten y se bautizan, dice en el versículo 37 en adelante, ustedes van a recibir dos cosas. Se arrepienten y se bautizan, recibirán en primer lugar, 37, primero, perdón de pecados, y luego el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? A esto mismo. Por favor, piense otro detalle. Si solamente esto que estaba pasando de este derramamiento fue solamente para estos
120 personas que estaban orando y que necesitaban predicar. ¿Por qué entonces Pedro les dice a toda esa multitud que si ellos se arrepentían, ellos iban a recibir perdón de pecados y también iban a recibir el Espíritu Santo? ¿Me estoy explicando? ¿Sería congruente? No. Si solamente Pedro les hubiera dicho, bueno, espérense, esto fue único, esto que pasó es para reunirlos y para que ellos entonces les predicasen a ustedes. Así que se acabó. De aquí en adelante ustedes solamente van a recibir perdón de pecados si se arrepienten. No, Pedro les promete que esto mismo sería para ellos y no solo para ellos. Vea por favor lo que dice en el versículo 39, que es muy interesante. Porque para vosotros, ¿qué? Luego también para quién. Luego. Y luego. ¿Entiende por favor? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Esto que está ocurriendo del derramamiento solamente es para ellos, no se preocupen. ¿Es así lo que está diciendo Pedro? No. ¿Qué está diciendo? Para ustedes es esta promesa. También para quién más. Para sus hijos. Y luego, una generación más adelante, y que no solamente tienen que estar aquí precisamente, y luego, y todos los que el Señor llamare. Entonces se está entendiendo que esto es algo en el que usted y yo estamos incluidos. ¿Sí lo puede entender? ¿Usted encaja en alguno de esos? Para vosotros, los que están ahí presentes. Para sus hijos, para los que están lejos, estamos lejos. Y para los que el Señor llama. Usted y yo encajamos en uno de esos. Así que esta promesa puede ser o es para nosotros. Y vaya abriendo su corazón. Esto no fue único. También observamos en el capítulo 6 el siguiente caso, la vida del primer mártir del cristianismo, Esteban. Un diácono de la iglesia, un servidor, porque es lo que literalmente significa diácono, alguien que sirve. Y dentro de las características que tenía este Esteban es que era lleno del Espíritu Santo. Es decir, que esto no tiene que ver solamente para personas que están en cierta eminencia o en cierta posición de predicar el Evangelio, sino aún para los que están sirviendo a las mesas. Esteban sale, predica el Evangelio porque está lleno del Espíritu Santo y fue el primer hombre que termina siendo apedreado. El primer hombre que lo traen casi literal muerto y las ropas a los pies de Saulo. Y Saulo dice que consiente, en otras palabras dice está bien, que bueno es lo que ustedes hicieron. Y sin embargo, termina Esteban con una expresión diciéndoles no les tomes en cuenta su pecado. Y solo se necesita a Dios y su Espíritu Santo para expresar en los momentos más difíciles perdón. Porque quizás en esos tiempos más difíciles podemos abrir nuestros labios y expresar o decir cosas de dolor, de quebranto o maldecir a aquellos que nos están lastimando. Y sin embargo, Esteban, lo último que logra decir es no les tomes en cuenta este pecado. Tenemos otro acontecimiento en Hechos capítulo 8, por favor. Vamos hacia allá. Este pasaje es muy interesante. Hechos capítulo 8, y vamos a leer los primeros 4 versículos de Hechos. Es la ciudad de Samaria. Esto ocurre en la ciudad de Samaria, una ciudad que está arriba de Jerusalén. Han pasado ya algún tiempo. No están en el mismo lugar. Por favor, observe eso. El Evangelio empieza a ser predicado y parte de ser predicado tiene que ver con la persecución. Hay una gran persecución y entonces salen y empiezan a predicar el Evangelio. Y el Evangelio llega a la ciudad de Samaria. Primeros 3 versículos. Saulo consentía en su muerte, Hechos capítulo 8. Saulo,
Hechos 8, 4, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A él oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también, versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacían, y estaba atónito. No vamos a hablar hoy en esta mañana de Simón, lo vamos a hacer más adelante en nuestro estudio de Hechos. El evangelio llega a Samaria. ¿Cómo llega? A través de la persecución. Un hombre llamado Felipe desciende a Samaria, empieza a predicar, causa una gran revolución, porque además de predicar el evangelio, muchos eran sanados. Algunas personas que estaban poseídos por demonios inmundos eran liberados, y toda esta gran conmoción hace que también mucha gente se convierta y conozca el evangelio. Y entre ellos aparece un hombre, su nombre es Simón. Dice que este hombre ejercía la magia. Y antes de que llegara el evangelio, los ojos de toda la gente estaban sobre Simón. En el día que llega el evangelio, los ojos dejan de estar sobre Simón, porque ahora las señales o los milagros que hacía Simón no eran tan maravillosos como los que estaban viendo en ese momento, porque el evangelio había llegado. Y en el versículo 13 dice algo muy interesante. Dice que este Simón creyó y se bautizó. Observe por favor esto, que es muy interesante, que lo vamos a ver más adelante. Simón no fue una persona que no se convirtió. Sí creyó y sí se bautizó. Y además, en ese momento se convirtió en discípulo de Felipe, porque dice que le seguía a todas partes. Ahora bien, en el versículo siguiente, en el versículo 14, observe lo siguiente, que la iglesia que estaba en Jerusalén, dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Otra vez. Cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra, ¿enviaron a quién? ¿Para qué? ¿Entiende? Ahora, otra vez. Si ya habían recibido la palabra, ¿usted cree? ¿Era suficiente? En teoría podemos decir que sí, ya tienen la palabra de Dios, ya llegó. Así que mejor enviamos a Pedro y a Juan para que organicen la iglesia, para que llegue allá y entonces ponga un pastor, ponga un líder, empiece a poner orden en esa gente que se acaba de convertir. Pero la necesidad más grande de los apóstoles no era esa. ¿Cuál era la necesidad prioritaria? ¿Cuál era lo esencial que ellos creían que la iglesia naciente o que el grupo de creyentes que estaban en ese momento en Samaria deberían de recibir o deberían de tener? ¿Sí entiende eso? Quiero que por favor vaya abriendo su corazón.
Ya recibieron la palabra, pero los apóstoles consideraron que algo les faltaba. Así que envían a Pedro y a Juan y les dan una encomienda. Ve para que cuando llegues, ores por ellos y reciban el Espíritu Santo. Versículo otra vez, por favor, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por favor, entienda ahora con qué lo está identificando. Un bautismo. ¿Cómo se le llama lo que ocurrió en Hechos 2? Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, dice que ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿con qué lo asocia? Con bautismo en el Espíritu Santo. ¿Se está siguiendo? O sea, es la misma palabra que usa y lo está asociando. Por favor, quiero que vea, aprendamos nosotros a que cuando vayamos viendo detenidamente. Otra vez, versículo 15, cuando los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alguna vez, en la primera sesión, si usted no vino, compra el disco. Explicamos que en el momento que usted y yo creemos en Jesús, recibimos su Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? Porque 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Así que en el momento en que usted y yo creímos y recibimos su palabra, Dios nos dio su Espíritu. En ese momento nos convertimos en templo del Espíritu Santo, y el que habita en nosotros es su Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que aunque recibieron su palabra, les faltaba una cosa: el Espíritu Santo. Pero ¿con qué lo asocia? Con el bautismo. Así que otra vez, si ya recibieron su palabra, ¿tenían el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero qué les faltaba? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Y entonces ellos llegan precisamente para eso. ¿Qué significa? Que no fue única esa ocasión, sino que esos nuevos creyentes necesitaban ahora el bautismo con el Espíritu Santo. Y era una necesidad que era imperante, que los apóstoles sabían que esa iglesia lo tenía que recibir. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante, por favor, que lo vamos a abordar más adelante con Simón. Pero mejor lo dejamos ahí pendiente, este detalle, porque si no nos vamos a desviar. ¿De acuerdo? Luego, sántese por favor hasta el capítulo 10. Pasa tiempo también. En el capítulo 10 ocurre algo interesante. Pedro es llamado por un hombre que era un centurión romano. Su nombre era Cornelio. Y fíjese que aquí es algo bien interesante. Mira, veamos los primeros versículos de Hechos capítulo 10, por favor. Dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, y con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es esto, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para mi memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Cornelio. Aquí parece ser que Cornelio es el primer hispano que conoce el Evangelio. Cornelio es una palabra de origen latino, no es ni hebreo ni griego. Y posiblemente esta compañía estaba estacionada por ser parte del Imperio Romano en esa zona de Cesarea. Y el que estaba al frente de esta compañía se llamaba Cornelio, y dice que era de la compañía La Italiana. Cornelio es un nombre latino. En otras palabras, parecía ser que, y del latín, que también va a derivar del español. Entonces, Cornelio va a ser el primer hispano que se convierte. Aquí aparecemos usted y yo representados. El primer hispano. En aquellos tiempos, la zona que hoy conocemos como España estaba dividida en 4 zonas, que eran cuatro Hispanias, que era de la península ibérica. Con el tiempo, esas 4 zonas se fusionan y van a ser España. Y es el primero que conoce aquí, de esa zona, el Evangelio. Hay por ahí una tradición que se dice que Cornelio llegó a ser uno de los responsables, después de su conversión, de los responsables de la iglesia de Cesarea, de este lugar donde él vivía, y que después, años más adelante, él regresa a España, porque es desde donde él salió. Ahora, centrémonos por favor rápido en la vida de Cornelio. Cornelio dice que tiene ciertas características: un hombre que era temeroso de Dios, un hombre generoso, hacía limosnas, y no solo él, sino toda su casa. Y aunque no conocía a Dios, ni siquiera era prosélito al judaísmo, porque al terminar les extraña lo que ocurre, diciendo cómo es que también él y su familia reciban esto que nosotros recibimos. Entonces, él estaba orando. Y en esa oración viene un ángel y le dice: Cornelio, llama a un hombre que está en la ciudad de Jope y tráelo. Y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Bien, Cornelio va, lo trae. Pedro llega a casa de Cornelio. Cornelio reúne a su familia y reúne a un grupo de personas que él considera que debían escuchar el mensaje que trae Pedro. Entonces Pedro empieza a predicar sobre Jesucristo. Mientras Pedro está predicando, ocurre algo interesante. Saltes al capítulo, estamos en el capítulo 10, pero ahora sáltese por favor hasta el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿ya lo encontró? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos que habían venido con Pedro. Pedro no llegó solo, trajo invitados. Y Pedro está predicando. Mientras está predicando, dice que el Espíritu Santo cae sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, escuche, sobre los gentiles, ¿qué pasase? Se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta? Porque los oía, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pregunto, si las lenguas, como en Hechos 2, no vamos a entrar en eso ahorita, más adelante lo podríamos ver, fueron solamente para predicar el Evangelio, dígame por favor, aquí, en este momento, estas personas que empezaron a hablar en otras lenguas, ¿a quiénes le predicaron el Evangelio? Pedro está reunido. Esta es la casa de Cornelio. Yo soy Pedro.
y empiezo a predicar, empiezo con mi discurso, a hablar de Jesús. Y mientras yo estoy hablando, ustedes, está la familia de Cornelio, están sus invitados de Cornelio, están ustedes aquí. Mientras yo estoy predicando, ¿qué pasa? Mi sermón es interrumpido por el Espíritu Santo. ¿Sí están siguiendo? O sea, a Dios le valió mi mensaje. Dios no esperó a decir, Alfonso, apúrate porque mira, ya faltan 5 minutos para las 11, tienes que hacer un llamado para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy predicando y ni siquiera estoy predicando del bautismo en el Espíritu Santo. Léanlo en casa. Está hablando de Jesús. Y mientras él está hablando de Jesús, ustedes, que son la familia de Cornelio, en ustedes se derrama el Espíritu Santo. Entonces, pregunta número 1. Ustedes que en ese momento se derramó el Espíritu Santo y que empezaron a hablar en lenguas, pero otra vez el orden, se derrama el Espíritu Santo y como consecuencia lo demás. ¿A quién le estuvieran ustedes predicando? ¿A Dios? Vamos a echarle una predicación a Dios para ver si se convierte. No. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas, y luego dice la otra parte, magnificaban a Dios. O sea, ¿qué es lo que pasó? Estaban glorificando a Dios en otro lenguaje. Por favor, olvídese de eso ahorita, aunque yo se lo dije. Lo vamos a ver quizás antes del 2024. Pero, por favor, regrese a esa historia. Mientras, y fíjese, es la primera vez que están escuchando un discurso. Y dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuándo recibieron? ¿Cuándo es ese también como nosotros? Regresa, capítulo 2. Entonces Pedro dice, ¡ay, caray! Estos se saltaron el orden, porque el orden es predica, bautícense y reciban, ¿sí? Pero aquí estos cuates se saltaron, o sea, ni siquiera hubo un llamado, no levantaron su mano, no oraron los de casas de estudio para que recibieran a Jesús, no hubo preparación para bautismo en agua y en ese momento ya recibieron el Espíritu Santo. Qué privilegio, ¿no? Y como que de repente para los judíos, entonces como eso sí les choca. Y chocó aquí, quizá, a ver, ¿qué privilegio tienen estos? No que nosotros somos hijos de Abraham. Y estos, pues nomás están, o sea, no hicieron nada. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hicieron los que estaban escuchando? Pues escuchando nada más. Y no escuchando el mensaje del bautismo en el Espíritu Santo. Estaban escuchando el mensaje de Jesús. Y en ese momento, otra vez, el Espíritu Santo interrumpió. ¿Recuerdan cuando hablamos de Hechos capítulo 2, donde hablamos de la soberanía de Dios? En un día de Pentecostés en el que estaban sentados, en el que no hubo música, no hubo un culto para eso. Viene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el orden aquí? No lo hay, porque Dios es soberano. Y ellos, sin ser bautizados en agua, en ese momento son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Está aquí todavía? ¿Sí? Mire, Hechos 9, conversión de Pablo. Pablo va a Samaria precisamente también para encontrar a todos los llamados cristianos, meterlos a la cárcel, martirizarlos, etc. Y mientras él iba, él tiene un encuentro con Jesús, cae a tierra, queda
Sí, sin ver. Y entonces lo llevan a tientas a casa de un hombre, lo meten allí y de repente por otro lado está otro pobre hombre llamado Ananías y él está orando y de repente el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice: Ananías, mira, vete a casa de tal lugar, le da la dirección, dice: entra porque allí está Saulo y tú vas a ir y vas a orar por él. Y Ananías, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque le dice: Señor, ¿sabes qué es lo que me estás pidiendo? ¿Conoces quién es Saulo? ¿Sabes que él anda matando a todos? Y ahora yo me le pongo de pechito. Y el Señor dice: tú ve, porque yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, pues, no le queda otra a Ananías más que obedecer e ir y llegar a donde se encuentra Saulo. 9, versículo 17, por favor, nada más vean. 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, la historia no continúa aquí. Sin embargo, quiero que usted observe la necesidad de que este hombre en su conversión fuera lleno del Espíritu Santo. En el contexto, y siempre nosotros tenemos que entender cuál es el contexto que se está aplicando. ¿Cuál es el contexto de ser lleno del Espíritu Santo? Bautismo con el Espíritu Santo. Capítulo 19, por favor. Pasan muchos años. Ahora ya Saulo se convierte en Pablo. Pablo está predicando el Evangelio. Y después de muchos años, llega a una ciudad, a Éfeso. ¿Ya lo encontró? 19. Llega a Éfeso. Y fíjese lo interesante aquí. Y aquí otra vez. Aconteció que entre tanto, Apolo estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Quién está relatando? Lucas. Entonces, imagínense, Lucas está sentado y está escribiendo el 19. Obvio, no está poniendo 19, 1. Dice: y Pablo, mientras el Apolo se fue a Corinto, Pablo fue a Éfeso. Está escribiendo Lucas. Está escribiendo en un pasado, ¿sí? Lo que ocurrió. Y luego dice, hallando, y que llegó a la región de Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, fíjese qué tan topos estaban estos. La pregunta es interesante, porque, déjeme decirle una cosa, Pablo no se está refiriendo a recibir a Jesús y como consecuencia tenían que haber recibido el Espíritu Santo. Porque sería absurda la pregunta. Si cuando yo recibo a Jesús, recibo su Espíritu y allí no hay nada más, entonces ¿por qué Pablo pregunta lo siguiente? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo no les hubiera preguntado, porque él sabía que cuando creyeron que recibieron el Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo? Al bautismo en el Espíritu Santo. Ahorita lo vemos aquí más adelante. ¿Sí? Ahora. Pero ellos estaban diciendo, pues ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Ahora, usted y yo estamos en una ventaja más. Porque por lo menos usted sí sabe qué es Espíritu Santo. A ver. ¿Sí? Ok, dale. Aunque no saben de qué onda, pero usted dice, pues sí, el Padre. O sea, he oído Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues sí, pero no, de allí no. Pero por lo menos usted sí sabe algo. Estos recibieron el Espíritu Santo y se quedan viendo entre ellos, pues ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Versículo siguiente. 3. Entonces les dijo, ¿en qué pues
Entonces, cuando están refiriéndose al recibir el Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriendo? Bautismo en el Espíritu Santo. ¿Entiende la iglesia? Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y entonces ellos le dijeron, ¿dónde estoy? 3, ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, bueno, Juan les bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, fueron bautizados en agua. Ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Y entonces cuando oyeron esto, dicen, no, pues les falta algo, los bautizó en agua. Y después, dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿cómo? ¿O qué? Y, ¿entiende? O sea, pasó una experiencia diferente. Si ya se bautizaron, obvio que ya tenían el Espíritu Santo en sus vidas por haber creído. Pero les faltaba una cosa, bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, quiero cerrar con usted lo siguiente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Fíjese qué interesante. Hemos estado hablando por qué la necesidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El bautismo con el Espíritu Santo capacita para ser testigos de poder. Estos que están aquí en Hechos 19, vea por favor en el versículo 7, ¿cuántos eran los que Pablo bautizó? 12. Ahora, Pablo llega y con Lucas nada más, entonces eran 12 más 2, 14. En unos 2 años de la estancia de estas 14 personas, ¿qué pudo haber pasado? Si usted se salta hasta el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, está hablando de Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué pasó? Oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios grandes milagros o milagros extraordinarios por la mano de Pablo. El evangelio fue que capacitó a estos 12 hombres para que juntamente con Pablo, en un espacio de 2 años, llevaran el evangelio a toda Asia. ¿Lo pudieron haber llevado estos 12 solitos? Sí. Pero sin el recurso necesario del bautismo con el Espíritu Santo, les hubiera sido muy difícil. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Lucas capítulo 11. Fíjese por favor y con esto termino. Póngase en pie conmigo por favor. Lucas capítulo 11. Jesús habló sobre la oración y sobre la fe y sobre la necesidad de creer. Y en el capítulo 11 de Lucas, Jesús dice lo siguiente, versículo 9. Yo os digo, el 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, está relatando una historia, dice, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y Jesús dice, yo os digo, pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, el que busca y el que halla se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué?
a los que se lo pidan. Cierre su Biblia. Y solo quiero terminar con esto. Estamos viendo la soberanía de Dios. Pedro está predicando en casa de Cornelio sin necesidad de un llamamiento, reciben el bautismo en el Espíritu Santo. En Éfeso sí hubo necesidad de imponer las manos. Sin embargo, ninguna de las dos es la regla que debería de ser. Mi oración es que usted, como en este pasaje, pueda de veras pedirle a Dios, dame de tu Espíritu. Lo necesito. Lo necesito. Yo sé que tengo tu Espíritu porque te he recibido. Porque mi espíritu tu Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero yo necesito algo más. Yo necesito que me sumerjas, porque eso es bautizar. Y puede ser en una reunión como esta. Y yo quisiera que Dios nos sorprenda. Ni tenemos el tiempo y ni será mi intención hacer un llamado o una reunión más adelante. Vamos a orar para todos aquellos. No. Yo estaré orando y estaré esperando que sea en el momento en que Dios lo quiere. Habrá tiempo para que algún día yo les comparta un testimonio personal sobre este asunto. Cierre sus ojos. Ahora termino con esta expresión. ¿Cuánto más el Padre Celestial a los que se lo pidan les dará su Espíritu? No quisiera decirle, dame de tu Espíritu. Quiero empezar a vivir una vida diferente sin caer en los excesos o en el desorden. Yo necesito, como dice ese canto, que me sumerjas en tu Espíritu. Dios lo puede hacer en su casa, cuando usted esté orando. Es más, hasta lo puede hacer en alguna reunión en donde ni siquiera se esté abordando el tema que hemos estado hablando. Dios lo podría hacer en cualquier otro momento, porque Dios es soberano. Yo quiero invitarle a que usted esté abierto a eso. Pero dentro de esa apertura, usted le está diciendo, dame de tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu. Dígaselo. A lo mejor quedan todavía muchas dudas. Pero yo quiero invitarle a que usted abra su corazón y empiece a decirle, Señor, bautízame en el momento en que tú quieras, como tú quieras. Yo necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Padre, aquí estamos. Y ahora yo quiero pedirte que tú tomes la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y como iglesia, no queremos ser una iglesia más de esas muertas. Avívanos. Pero sobre todas las cosas, con la presencia real de tu Espíritu Santo. Aviva a cada persona que está aquí. Algunos necesitamos, Señor, realmente otra vez que tú vengas, nos tomes y literal nos sumerjas en el río de tu Espíritu y allí nos dejes fluir y nos dejemos llevar por ti. Hay quienes también, Señor, a lo mejor lo han recibido, pero necesitan hoy, Señor, otra vez ser renovados. Tener esa renovación en su fe, en ese caminar, en esa experiencia, Señor, en el que tú derrames ese fuego de tu Espíritu Santo. Hazlo, Jesús. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.